Miércoles, que el Señor dice que fue para libertad que Él nos hizo libres. Fue para libertad. En la cruz del Calvario el Señor Jesús murió para darnos libertad. Ahora dice que nosotros debemos de permanecer firmes en esa libertad. De eso estuvimos hablando y nos enfocamos por un momento en el fruto del Espíritu, amor. Pero me quiero detener acá un momentito en Efesios 3:12, en la Biblia al día, dice así, cuando está hablando de Cristo Jesús, dice, en Él, es decir, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad. En Él, dice, mediante la fe, disfrutamos de libertad. Diga conmigo, en Cristo Jesús, mediante la fe, disfruto de libertad. Aleluya, dele un aplauso al Señor. En Cristo, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. O sea, esa libertad y esa confianza es para poder acercarnos. Cristo nos acercó hace 2000 años por medio de su sangre. Y ahora pues vivimos cerca de Dios, no por obras, no por cosas buenas que hagamos, no por cuán bien nos portemos, sino porque Cristo murió hace 2000 años. Y porque Él murió, Él como que, no sé si usted ha visto en las inauguraciones que hacen los gobiernos de algún puente o algo y cortan esa, ¿cómo se llama? Y entonces en ese momento queda inaugurado. Entonces el Señor hace 2000 años como que haya hecho eso, quitó la cortina y dijo, señores, ahora tienen libertad para acercarse a mí. Entonces, pero me quiero detener tal vez precisamente en dos palabritas que quiero analizar con usted, y es precisamente la fe íntimamente ligada con la libertad. Eso nos deja ver que solo por medio de la fe nosotros podemos disfrutar de libertad. Cristo ya nos dio libertad. Para disfrutar esa libertad solo es por medio de la fe. Dios quiere, el Señor anhela, lo anhela desde luego si Él nos dio libertad. Él quiere que nosotros disfrutemos. Nos dio libertad para que la disfrutemos. Pero esa libertad se va a poder disfrutar únicamente mediante la fe. Ahí en 1 Corintios dice que hay tres cosas que permanecen, y esas tres cosas son la fe, la esperanza y el amor. Realmente hay tres cosas que nosotros le deberíamos de poner el ojo específicamente, y es la fe, la esperanza y el amor. Entonces me quiero detener específicamente en la fe. Pero quisiera abordar la fe como la ve Santiago. Santiago en sus 5 capítulos dedica 12 versículos aproximadamente para hablar de la fe, y que yo le he llamado a esa fe que describe Santiago como una fe práctica. Una fe práctica. De eso vamos a platicar, de la fe práctica. Hermana Noemí, ayúdame con el sonido, que me oigo así. No sé, me escucho mero raro, aunque hablo raro, pero entonces la fe práctica, esa fe práctica como la describe Santiago, quisiera ir tal vez escarbando poco a poquito ahí donde encontramos sobre la fe en Santiago, y quisiera ir al primer versículo. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 y versículo 2. Mire, la fe no es algo teórico. La fe, aunque si miramos allá en Romanos, en Corintios, miramos que está una fe tal vez bastante espiritual, porque aparece fe como fruto, aparece fe como don, pero debemos aterrizar la idea y comprender un poquito cómo debemos usar la fe, y Santiago pues de alguna manera nos muestra esa ruta de cómo llevar a cabo nuestra fe a la práctica. Y dice Santiago 1, 2, 3, capítulo 1, versículo 2 al 3, tened por sumo gozo, un gozo no humano, llamémosle así, un gozo
sobrenatural, no sé si se puede usar esa palabra. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Quisiera recalcar en esta parte, mire, el que os halléis en diversas, no dice una prueba, diversas pruebas. Van a haber momentos donde vamos a afrontar espiritualmente nosotros varias pruebas. No solo una, varias pruebas. Y que esas cosas tienden a desanimar al Hijo de Dios, tienden a desanimar a aquel que le ha entregado su corazón a Cristo. Y entonces se puede desanimar espiritualmente. Pero resulta que Santiago dice, ¿saben qué, hermanos? Ustedes tienen que tener un sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Cuando el matrimonio está tambaleando, cuando la familia hay conflictos, cuando en el trabajo también, cuando vienen las enfermedades, los problemas económicos, las dificultades de la vida, cuando lleguen esos momentos, no se entristezcan. ¿Saben qué van a hacer? Tienen que tener sumo gozo. ¿Por qué razón? Y ahora pasa a explicarnos. Porque su fe está siendo probada. Y cuando esa fe está siendo probada, va a producir. O sea que eso quiere decir que la fe produce. La fe produce cosas. Y una de las cosas que vemos acá es que la fe produce paciencia. Diga conmigo, la fe produce paciencia. ¿Qué produce la fe? Paciencia. Y esa paciencia pues lo va a llevar a usted a un hombre completo. Vamos a ver si me da tiempo de llegar ahí. Entonces, lo primero que quisiera contemplar con usted es que la fe específicamente produce, como vimos ahí, produce paciencia. Pero quisiera verlo bajo esta Biblia. Mire cómo dice esta Biblia. Es señal, ya en el versículo 3 dice, es señal, es decir, cuando se encuentran en diversas pruebas, es señal de que su fe, al pasar por el crisol de la prueba, está dando fruto, está dando frutos de perseverancia. Eso quiere decir entonces que su fe, hermano amado, su fe tiene que dar fruto. Su fe tiene que dar fruto. Así como nosotros damos fruto del Espíritu, la fe que porto, la fe que tengo, la fe que tomé, la fe que recibí, la fe que acepté, la fe que tengo ahora dentro de mi corazón, tiene que dar fruto. Y para que dé fruto, muchas veces vamos a pasar por diversas pruebas. Entonces ahora sí comprendemos por qué dice Santiago, tengan sumo gozo. Porque sería un poco tal vez, ¿cómo se le llama a las personas que les gusta el sufrimiento? Así les dicen, masoquistas, ¿verdad? Sería un poco así, ¿verdad? ¿Cómo así que me voy a alegrar cuando yo tenga pruebas, cuando tenga diversas pruebas? Pero cuando entendemos, es que mire, ¿sabe cuál es la ventaja? La ventaja que usted tiene con alguien que no ha venido a Cristo. Es que el humano, yo veo que el humano siempre va a padecer de una u otra manera, va a padecer. Va a padecer allá y va a padecer aquí también. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que aquellos están teniendo un padecimiento en vano. Usted está teniendo un padecimiento que le va a dar fruto. Usted es árbol, usted es hombre árbol. Entonces ahora en Cristo, toda prueba que usted pasa, le están probando la fe para que esa fe produzca paciencia, produzca perseverancia. Entonces el Señor quiere llevarnos, hermano, a un nivel de perseverancia. Y entonces ahora viene el punto, ¿y en qué voy a hacer práctica? ¿En qué voy a ejercitar mi fe? Bueno, entonces cuando usted se encuentre en diversas pruebas, es obvio, se lo voy a poner de esta manera. Es claro, como aquella persona que está enferma, está decaída. ¿Qué le podemos poner? Tiene fiebre, tiene frío, no tiene deseos de nada. No quiere estar parado, ni sentado, ni acostado, no quiere nada. Y es como que le diga, sentite bien, hombre. Sentite bien, papadito, sentite bien, hermano. ¿Y cómo si está enfermo? De la misma manera el que está siendo probado,
aunque sabe que su fe va a producir paciencia, pueda ser que le afecte. Y entonces lo que tiene que hacer en el momento de la prueba es pedir sabiduría. Ese que debe pedir sabiduría. Necesitamos sabiduría nosotros en las pruebas. Por eso dice, me voy a ir hasta el 5 y dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría. Fíjese que la prueba está muy ligada. Yo me salté el versículo, quise ir al 5 para ahorrar tiempo, pero en la prueba usted va a ejercitar su fe pidiendo sabiduría. En las pruebas es donde necesitamos sabiduría, la debe de pedir, y ahí es donde se ejercita la fe. Dice en el versículo 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire cómo da nuestro Dios. Cuando Dios da abundantemente y da sin reproche. Entonces esto sería así. Le voy a poner un ejemplo. Eso es como que usted vaya, que ahorita ya viene mayo, ¿verdad? Usted salió al centro, no llevó paraguas, no llevó capa, no llevó nada. Resulta que allá le agarró la lluvia y de emergencia pasó a comprar su paraguas, ¿verdad? De emergencia, si llevaba pisto, si no, pues a mojarse, ¿verdad? De emergencia compró su paraguas. En lo espiritual surge lo mismo. En lo espiritual usted va caminando, va hacia la casa del Padre, y resulta que en el camino le agarró la prueba. No la prueba, las pruebas. Entonces empezó a ser atacado con las pruebas. Y ahora, ¿qué hago? Lo agarró sin sabiduría. Entonces lo que tiene que hacer, si alguno se ve falto, entró a una prueba, entró a ese mar de pruebas y encuentra que está falto de sabiduría. Es ahí en las pruebas, hermano, donde se mira de qué material estamos hechos. En la prueba se va a ver si usted tiene sabiduría, tiene fe. Pero si es falto de sabiduría y tiene fe, entonces lo que tiene que hacer, dice el versículo 6, pero que pida con fe. Hermano, si usted le va a pedir a Dios, pida con fe. Si no, no va a tener respuesta. Si le vamos a pedir a Dios, se le tiene que pedir con fe. Eso es como el padre, ¿verdad? Que su hijo le está pidiendo algo y dice, pero pedime con modo, pues, hombre, mira la manera que me estás pidiendo. Entonces, a Dios, ¿cómo hay que pedirle? Con fe. Pedir con fe. Lo agarró la prueba, lo encontró falto de sabiduría. Hermano, es que las pruebas es donde uno comete los peores errores. Ahí, porque no está sobrio y uno lo que quiere es salir ya. Le voy a poner un ejemplo. Por eso, hermano, fíjate, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo le pongo? Le voy a poner un ejemplo económico. Imagínese que alguien está pasando por una circunstancia económica muy mal y resulta que como abundan ahora esos lobos, ¿verdad? Que le ofrecen dinero así rapidito, y entonces mire, salga de su deuda rapidito, eso sí, tiene que pagar el 30%. Y como no está sobrio, como no tiene sabiduría en ese momento, como el otro lo está presionando, ¿va? El del gallo más gallo, no sé si todavía da crédito, si no paga hoy se va a la cárcel, si no paga hoy vamos a publicar su nombre, y un sinfín de amenazas, y no pudo dormir. Entonces llega aquel lobo y le dice, mira, le ofrecemos dinero ya, si usted quiere ahorita en 15 minutos solo venga a traerlo, eso sí, 30%. Vaya, dijo, está buena la oferta. Cayó preso ahí, salió de un hoyo y se fue a un abismo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Entonces en las pruebas necesitamos sabiduría, pero si no la tiene, dice Santiago, pero que pida con fe. Si a alguien le falta sabiduría en las pruebas, ¿qué tiene que hacer? Pedir. Otra vez, ¿qué tiene que hacer? Pedir. Otra vez, ¿qué tiene que hacer? Entonces, hermano, mire pues, está bien que pasemos por pruebas, pero con sabiduría. ¿Estamos? Pero pasar por pruebas sin sabiduría, ahí sí, como dicen los muchachos, se lo llevó el diablo.
Que el Señor le dé sabiduría. Levante su mano, que el Señor te dé sabiduría, hermano. Te llene de sabiduría. Y si no la tienes, pide con fe. Pide con fe. ¿Se da cuenta cómo es la fe práctica? Pedir. Bueno, paso por diversas pruebas. La fe que tengo me la están probando, tengo que tener gozo, pero no encuentro gozo en la prueba, me hace falta sabiduría, no la tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pedirla. Padre, dame sabiduría, pero eso sí, con fe. Entonces dice el versículo 6, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Mire la semejanza del hombre que tiene duda. Mire, si hay algo que tiene que desaparecer en los hijos de Dios en cuanto al pedir, es la duda. La duda. Eso no es parte del cristiano, debe desaparecer. Sin dudar, porque el que duda, y aquí viene una semejanza, mire, el que duda es semejante. Miremos a qué es semejante el que duda. A la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Mire cuál es la característica del hombre dudoso. Es semejante a la ola del mar. O sea que el hombre que tiene duda es hombre ola, sin H. Dígale, hermano que está a su lado, dígale, no seas hombre o mujer ola. Pero sin H, dígale. El que duda es semejante a la ola del mar. Mire, ¿qué hace la ola del mar? Es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Recuérdese que el viento también se puede traducir como ruaj, como espíritu. Eso quiere decir entonces que el hombre dudoso puede ser impulsado por cualquier espíritu, de aquí para allá, de aquí para allá. No tiene estabilidad. Entonces, por eso dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que la pida con fe, pero eso sí dice, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Y luego sigue diciendo el 7, no piense pues ese hombre. ¿Quién? El dudoso, que ni siquiera lo piense. O sea que si usted está pidiendo con duda, dice, ni siquiera lo piense que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que para recibir del Señor necesitamos fe. Levante su mano, diga conmigo, para recibir de mi Padre necesito fe. ¿Qué necesita? Fe. Otra vez, ¿qué necesita? Fe. Ahí está, fe. Así me gusta que conté. Fíjense que mejor vamos a orar todos los días porque están con ánimos usted. Otra vez, ¿qué? Fe, dice. Pero ahora ven, me llega eso. Entonces, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Que ni siquiera lo piense. Ni lo piense. Si va a pedir, pida con fe. Y luego sigue diciendo, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Me llama la atención que al hombre dudoso le dan 3 semejanzas. Primero, a la ola del mar, impulsada por el viento. Número 2, no recibe nada. Número 3, dice que es hombre de doble ánimo. Número 4, es inestable en todos sus caminos. Es inestable en todo lo que emprende es inestable. ¿Cuál es su problema? La duda. Entonces, hermanos, si alguien es inestable, posiblemente le hace falta una sustancia que se llama fe. Fe. Todo lo que le pidamos al Padre lo debemos de pedir con fe. Es decir, con fe. Hermano, tenemos la seguridad que, mire, lo que pasa es que a veces pensamos que, mire pues, que Dios no nos oye. Le tengo una buena noticia. ¿Se recuerda el versículo que leímos? Que Cristo nos acercó al Padre. Mire, lo tomaron así del mundo. Hagamos de cuenta que aquí está el Padre, lo acerca, ¡pah! Y nos pusieron en una frontera que yo le llamo la frontera de Sión, porque dice que nos hemos acercado al monte Sión. Ahí está el Padre, ahí está Cristo, ahí hay espíritus de justos hechos perfectos, está la sangre rociada, hay millares de ángeles en fiesta, y solo es de pedir, decirle, Padre, aquí está tu Hijo, vengo a pedir con fe.
Entonces va a recibir. Para recibir necesitamos fe. Ahora bien, mire, cuando ya, entonces aquí le voy a dar un consejito. Qué bonito. Pasa pruebas, no tiene sabiduría, va a pedir y va a recibir si pidió con fe. Pero cuando ya llegamos al capítulo 2, entonces vamos a hacer algo con la fe. Posiblemente algo está fallando, hermano. Mire, fíjese que yo pido y pido con fe, pero no me resulta. ¿Será que mi fe está mal? Posiblemente, porque la Biblia habla de un pasaje que la fe debe ser sana, que sean sanos en la fe. Entonces mire que dice Santiago 2:1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Entonces a nuestra fe le vamos a... mire, la fe nuestra nos va a dar una actitud. Esa actitud va a ser buena o va a ser mala. Entonces dice, ¿cuántos tienen fe acá? ¿Cuántos ya recibieron la fe? Entonces, que su fe en Cristo no tenga actitud de favoritismo. Lo va a eliminar, lo va a quitar. Vamos a quitar de nuestra fe las actitudes de favoritismo, pero eso se lo voy a explicar. Lo que pasa es que ahí el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de si a la congregación llegan ricos y pobres y al rico se le dice, hey, siéntate tú aquí, y al pobre se le dice, tú hasta allá atrás, o en una Biblia dice, tú siéntate bajo mi estrado, o quédate de pie ahí bajo mi estrado. Entonces esa es una fe que no va a tener efecto. Es una fe que tiene preferencia. Yo le llamo a esa fe una fe clasista, una fe que hace diferencia entre ricos y pobres y que de alguna manera favorece al que le conviene. Entonces esa fe no la debemos de tener. Ahora bien, no es que en la iglesia no deba haber preferencia, porque si miramos allá en el caso del discipulado de Jesús, miramos que Jesús de los 5,000 escogió a 12. De los 12 apóstoles que habían, a la hora de mostrar revelación, escogía a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Y al que amó más de esos 3 fue a Juan. Entonces, si acá encontramos en Santiago que la fe no debe tener actitud de favoritismo, o sea, lo que se refiere es que no seamos jueces con malos pensamientos. Porque en la iglesia, hermano, en la iglesia siempre va a haber una especie como de, ¿cómo se lo pongo? En la iglesia van a haber espirituales y carnales. Siempre. Unos más entregados al Señor y otros menos entregados al Señor. Unos más atrevidos, otros menos atrevidos, unos más gloriosos y otros no. Pero a lo que se refiere acá de Santiago es que nuestra fe no tenga actitud de favoritismo, prefiriendo al rico, dice ahí, y desechando al pobre. O al revés, porque a veces nos vamos al otro extremo, al pobre y al rico. No, fuera, debemos de rechazar una fe con actitudes clasistas. Esa fe no, debemos entonces de amarnos a nosotros todos como hermanos en Cristo. Entonces dice, hermanos míos, no tenga vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo una actitud de favoritismo. Debe ser una fe con amor. Entonces mire que dice el versículo 3, hermanos míos amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? ¿Qué quiere Dios entonces que seamos nosotros en nuestra fe? ¿Cómo quiere que seamos en nuestra fe? Ricos. Hermano, a usted Dios lo escogió para que sea rico en la fe. Mire cómo dice esta Biblia. Escuchad, hermanos míos, carísimos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe? Levante su mano, diga conmigo, mi Padre me escogió para enriquecerme en la fe. Ahora le hago una pregunta, hermano, ¿y usted está siendo enriquecido en la fe? Sea rico en la fe. Dígale, hermano, que está a su lado, seamos ricos en la fe. Un hombre rico en fe. Usted es rico, por eso es que la iglesia de Esmirna le dice, tú dices que eres pobre, pero aquí eres rico, le dijo.
O sea, que no le vengan pensamientos de pobreza, porque a usted Dios lo escogió para enriquecerlo. Para enriquecerlo. Diga otra vez conmigo: mi Padre me escogió para enriquecerme. Enriquecerlo en fe. Y al que tiene fe, todo le es posible. Por eso es que miramos a tremendos hombres de Dios pasando. Mire, hermano, usted lo que necesita no es dinero, usted lo que necesita es fe. Hermano, mire, yo para salir de este problema necesito pisto. No, usted lo que necesita es fe. Miramos a tremendos hombres de Dios, a Elías, por ejemplo, pasando por un momento de hambre, y él dice que fue sustentado primero por un cuervo, después por una viuda, después por un ángel. Dios jamás lo desamparó. ¿No lo desamparó? Tremendo, ¿verdad? ¿No lo desamparó? Me parece que, no sé, Eliseo fue cuando ya habían arrebatado a Elías. Dice que había los hijos de los profetas fueron a buscar, me parece que fueron a buscar leña. No habían estufas en ese entonces, así que había que ir a buscar leña. Y entonces dice que prestaron un hacha. Por eso es que a mí a veces no mucho me gusta lo prestado, porque siempre pasa algo. Prestanos un hacha, le dijeron los hijos de los... Está bueno, le prestaron el hacha, se llevaron el hacha al río, ya están usando el hacha. De repente, ¡pau!, se zafó, se perdió el hacha. ¿Y sabe qué? ¡Ay, Señor mío! Y el hacha era prestada. Hermano, ¿y sabe qué hizo Eliseo? La hizo flotar. Busquemos ese pasaje. Hizo flotar el hacha. Búsquelo y me dice dónde está. Vamos a ver. Hizo flotar el hacha. Seis cinco, gracias, hermana. 6:5. Aquí está. Mire, hermano, se lo voy a leer. Dice en el versículo 1: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de ahí una viga. Era para edificar la casa, no era leña. Y nos hagamos ahí un lugar donde habitar. Y él dijo: id. Entonces uno dijo: te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua. Y gritó y dijo: ¡ah, Señor mío! Era prestado. ¡Ja! Peor si el que se la prestó era de esos bandidos. Bueno, yo no sé qué vas a hacer. La quiero ahorita mismo. ¡Ah, Señor mío! Dijo: era prestado. Ahora mire qué hizo. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó ahí. Mire, eso es fe. Acto profético, no sé qué nombre le podríamos llamar, pero ¿dónde cayó? Hermano, es importante que nosotros sepamos definir bien nuestros problemas. Porque alguien tiene problemas. ¿Qué te pasa? Ni yo sé qué tengo. Ay, si ni él sabe qué tiene, ¿cómo lo va a ayudar uno? Entonces mire lo que está diciendo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¡Hala, qué impresionante! Eso sería más o menos así, mire. ¿Dónde cayó el hacha?, dijo Eliseo. ¿Dónde cayó? Y le mostraron. Entonces dice que él cortó un palo. Mire qué pasa, algo en la mano del profeta. Cortó el palo y lo echó allí.
Tuvo contacto con el profeta primero. Tuvo contacto, lo echó y empezó a flotar. O sea que no todo se resuelve, las cosas no se resuelven como nosotros creemos a veces. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? Se me perdió el... Póngase usted en el lugar de esos hijos de profetas. ¿Qué hubiera hecho usted? Presta el hacha, se va al puerto y ella se le hunde. ¿Qué hubiera hecho usted? Dios mío, ¿y ahora qué hago? Voy a llamar a fulano de tal si tiene una que me preste. Hermano, ¿será que me puede prestar? No, hombre, lo que usted necesita es fe. Cortó un palo, flotó el hacha. Flotó el hacha. Entonces lo que usted necesita es fe. Tal vez tiene dificultades ahorita y usted yo lo que necesito ahorita es irme a Estados Unidos. No, hombre, no necesita eso. Necesita fe. Dígale, hermano que está a su lado, tú necesitas fe. ¿Qué necesita usted? Fe. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Eso. Pero que esa fe no tenga actitud de favoritismo y que usted se esté enriqueciendo en fe. O sea, esa debe ser la actitud. ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué? A enriquecerme más de fe. Esa es la razón por la que usted no debe faltar a la congregación. Congregarse es decir, voy a enriquecerme en fe. Yo necesito más fe. Estoy pobre en fe. Oro para que me sanen, más me enfermo. Necesito más fe. Me voy a enriquecer en fe. Dígale, hermano que está a su lado, enriquécete en fe. ¿Será que alguno de los que están acá ahorra? No miro cara de ahorradores. Pero conozco hermanos que les gusta ahorrar. Un poquito más, otro poquito más, y van acumulando. En lo espiritual debe ser igual. Otro poquito de fe. Debemos ir intentando, hermano. Eso es como el que está aprendiendo a manejar. Usted debe activar su fe. El que está aprendiendo a manejar, si nunca se atreve, nunca va a aprender. ¿Y usted por qué no aprende? Ay, es que me da miedo salir allá al Aguilar Batres. Ay, es que padezco de nervios. Ay, es que... Nunca va a aprender. Debe intentarlo. Dígale, hermano que está solo, debes intentarlo, hermano. Enriquecido en fe. Intentarlo. Se han visto milagros. Un hermano me comentaba que salían a repartir panes y dice que a las personas, a los indigentes, y daban panes y no se terminaban los panes, alcanzaban para todos. Enriquecernos en fe. Te debe atreverse a eso. Pero mire, no usar su fe solo para cuestiones materiales, porque a veces pensamos que, mire, a veces, aunque, mire, la fe debe abarcar todo. Porque a veces asumimos una conducta muy quejumbrosa. Si yo ganara más, yo haría tal cosa. Si yo, no, hombre, ¿sabe qué debería hacer usted? Le van a pagar si hacer esto. Padre, multiplícalo en el nombre de Jesús. Y con la fe que se va a multiplicar. A veces hemos tenido gastos en la iglesia, hermano, pero ¿sabe qué? Padre, multiplícalo y cuando miro, salimos, hermano. Tenemos un Dios que multiplica. ¿Se está enriqueciendo usted en fe? ¿O en qué se está enriqueciendo? Pregúntale, hermano que está solo, ¿en qué te estás enriqueciendo, hermanito amado? Dígale, ¿en qué te estás enriqueciendo? ¿Para qué lo escogieron a usted? Para enriquecerlo. Lo escogieron para enriquecerlo. Mire, nos escogió Dios. ¿Para qué? Para enriquecerlo.
como dice el apóstol Pablo en Corintios, pues veo que no sois muchos nobles. La mayoría de los que estamos acá, no, hermano, fíjese que yo tengo mis franquicias tengo en Europa, no. Dios nos escogió a nosotros para enriquecernos en fe. Enriquézcase. Usted tiene que enriquecer. ¿Sabe qué va a hacer usted? Enriquecerse en fe. Buscar la riqueza de la fe. Para eso no se sabe. Otra vez, ¿para qué lo escogió el Señor a usted? Para enriquecerlo. Que sea rico. Usted pensó que era rico así. Aquí. No, rico en la fe. Eso necesita. Con la fe, hermano. Moisés. Hay cosas que no se pueden hacer con cosas humanas. El Mar Rojo no se podía cruzar. Venía Faraón atrás, los ejércitos de Faraón, está el mar, está Moisés con el pueblo de Israel. Hubieran necesitado tal vez unos 40 barcos, sin nada más tal vez. Pero con la fe cruzaron el mar. O sea que con la fe lo imposible se hace realidad. Enriquecido en fe. No sea pobre en fe. Levante su mano, diga conmigo: renuncio a ser pobre en la fe. ¿Se puede imaginar, hermano, pobre sin pisto y pobre sin fe? Al menos pobre económicamente, pero rico en fe. Ahí sale adelante. Entonces, miremos qué sigue diciendo. En Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Entonces aquí es donde nace el tema de la fe práctica. O sea que el tema de la fe no es wiri. No es decir yo tengo fe, no, se tiene que evidenciar esa fe, se tiene que hacer patente, se tiene que mostrar. Por eso dice: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice? No es lo que se dice, sino lo que hacemos. No es lo que se dice, no es lo que se dice de cuánta fe tengamos, sino cuánto hacemos. Tarde o temprano se va a probar. Imagínense, yo tengo fe, Moisés allá en el mar, yo tengo fe. Y a la hora que pasaba el mar. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y luego dice en esta Biblia, mire: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? O sea que nuestra fe debe ser demostrada con acciones. Acciones de fe. Aunque aquí se está relacionando a una fe respecto a Cristo. Si usted dice que tiene fe en Cristo, demuéstrelo. Demostremos, si hemos creído en Cristo, demostrémoslo. Si no lo demuestra con sus acciones, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Está hablando de acciones. De acciones. A veces no cuadran nuestras palabras con nuestras acciones. Nuestras acciones se quedan así y las palabras así. Es como aquel que está conquistando a la que va a ser su esposa. Un sinfín de ofrecimientos. Mira, te voy a hacer esto, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Mira, cuando nos casemos vamos a vivir en Nueva York. Le ofreció de todo. ¿Qué? Al mezquital se la trajo a vivir. Le ofreció de todo. No es lo que se dice, es lo que se hace. Y su fe debe tener acciones. Diga conmigo: mi fe debe tener acciones. Acciones de fe. Avancemos.
Mire esta Biblia. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Nada bueno. O sea que la fe se demuestra haciendo cosas buenas. La fe se demuestra entonces, según esta Biblia, haciendo cosas buenas. En Santiago 2:17 dice: así es la fe. Si no produce obras, aquí encontramos otro fruto de la fe. En el primer versículo que leímos dice que la fe debe producir paciencia, perseverancia. Pero acá en el 17, capítulo 2, dice que la fe debe producir, dice, obras. Así es la fe, si no produce obras, es decir, acciones, está muerta en su raíz. Entonces puede haber una fe muerta. Si hay una fe muerta, hay una fe viva. Algo muerto está inerte, está inactivo. El muerto, así como lo dejan, así se queda, ¿no? Lo ponen viendo hacia allá, así viendo, va, con los ojos cerrados, viendo hacia allá, así se queda. Como lo pongan, así se queda. Entonces la fe queda igual. Cuando la fe está muerta, no tiene obras. Hermanos, necesitamos que nuestra fe produzca obras. Que tu fe produzca obras. Porque yo creo que para todo necesitamos fe. Para todo. ¿Usted cree que Cristo viene pronto, hermano? Ahora le hago otra pregunta. ¿Y usted cree que va a ser arrebatado? Amén. Eso es fe. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer cosas para ser arrebatado. Entonces ahí está dando fruto su fe. Pero si usted dice, Cristo viene y yo me voy arrebatado por fe, y no está haciendo nada de ello, entonces esa fe está muerta. Pero si usted dice, no, yo creo en Cristo y que Él viene pronto y que me va a arrebatar y que me voy con Él a hacer cosas para ser arrebatado. ¿Cuántos están orando por su familia? Levanten la mano. ¿Cuántos oran por su familia? Va, ahora bien, ¿por qué es lo que más ora uno? Yo creo que por los hijos, ¿verdad? O por el matrimonio. Pero pongamos un ejemplo. Está orando usted por sus hijos, que el Señor los bendiga, que les dé dones, pero nunca los bendice físicamente. O si usted está orando para tener dones de profecía y es miedoso. Ay, es que me da vergüenza hablar, hermano. Ay, sí. No. Que su fe sea viva. Viva. Una fe viviente. Una fe que tenga una raíz viviente, que no tenga raíz muerta. Porque si la fe tiene raíz muerta, no va a dar fruto. Entonces hay que revisar la raíz de la fe. Revise la raíz de la fe. Dígale, hermano que está a su lado, revisa la raíz de tu fe. ¿Sabía usted que su fe tiene raíz? Hay que irla a revisar. ¿Está muerta o está viva? ¿Cómo está esa raíz? Si está muerta, no va a dar obras. Por eso, hermano, siempre he aprendido. Yo creo que tiene mucho que ver cuando uno se convierte a Cristo. Cuando el Señor lo trae. Usted puso su fe en Cristo Jesús. Pero si a uno se le dice, hermano, reciba a Cristo y se le van a terminar sus problemas. No, viene a Cristo y más problemas tienen tal vez. Ay, pensé que no era así la cosa, se va. No. Vigile que su fe tenga una raíz viva, no muerta. Usted debe creer en que Cristo murió y resucitó y que lo escogió a usted para enriquecerlo en fe.
Y ahí manténgase, venga lo que venga, manténgase ahí, firme en Cristo Jesús. Voy a ir terminando. Miren el 20, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano. Fíjese que el hombre vano en el griego es hombre kenos, y hombre kenos quiere decir hombre vacío. He ahí la importancia de las llenuras. Por eso hemos estado ministrando la llenura del Espíritu Santo. Esteban tenía por lo menos 5 llenuras. Estaba lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de espíritu. El hombre kenos es un hombre vacío. Y entonces dice, o piensa su hombre vacío que la fe sin obras es estéril. Tenemos el hombre vacío ha de admitir, dice ahí, que la fe sin obras es estéril, no tiene fruto. O sea que cuando dice aquel pasaje, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto, entre los frutos que debe tener está el fruto de la fe, está el fruto del arrepentimiento, de la conversión, dice otra Biblia, pero también está el fruto de la fe. Yo termino, voy a terminar con mire, porque dice en Santiago 5:15, la oración de fe restaurará al enfermo. Si va a orar, ore con fe, porque la oración con fe trae restauración. Vamos a ver si me recuerdo en qué Biblia lo leí. Santiago 5:15. Mire cómo dice, ¿dónde está Santiago 5:15? Si no estoy mal, no es eso. Mire, esta Biblia es la Biblia de nuestro pueblo. La oración hecha con fe. La oración hecha con fe sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Estaba leyendo unos comentarios de esa Biblia y se dice que en el tiempo cuando nació la iglesia, todo aquel que estaba enfermo iba primero, así como en los hebreos, dice que en los hebreos todo aquel que estaba enfermo primero iban con los rabinos. Lo mismo pasaba acá. El que estaba enfermo, dice que lo primero que hacían era que iban con los ancianos. La oración hecha con fe restaura al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Entonces yo quiero ministrarle eso. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración para despedir la grabación y luego le ministro un momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos. Llénanos de fe, llénanos de gracia y de verdad. Permite, papito amado, que permanezcamos en la libertad, que la libertad que tú nos diste la disfrutemos, pero con fe. Quita toda actitud de favoritismo a nuestra fe, y si hemos de pedir, que pidamos con fe, en el nombre de Jesús.